Hola y bienvenidos a Top Class, el programa donde se explicará punto a punto los pasos realizados para la práctica de aplicaciones de los materiales, que esta semana tuvo que ver con la prueba Jomini. El objetivo de la práctica es el siguiente: realizar el ensayo normalizado de templabilidad por enfriamiento del extremo de la muestra a fin de medir experimentalmente la templabilidad de muestras de acero al carbono y de baja aleación, y además aplicar sus resultados en el diseño de tratamientos térmicos de temple, selección de aceros para una aplicación determinada y selección de las condiciones de temple que conduzcan a la menor distorsión de la pieza durante el enfriamiento y al máximo desempeño en servicio después del revenido. Los materiales y reactivos que utilizamos fueron los siguientes. Primero, una probeta Jomini de acero 8620. Además, también utilizamos acetona de sulfato de cobre. El equipo utilizado para esta prueba fue el siguiente: dispositivo Jomini, posteriormente en este video se va a describir el mismo. Equipo de protección para mufla, careta, guantes, peto, etc. Horno eléctrico, muy importante para calentar la probeta. Fresadora para rectificar la superficie. Y un durómetro Rockwell de dispositivo de desplazamiento micrométrico. El procedimiento a realizar es el siguiente. La norma ASTM A255 es la que nos dice cómo deberíamos de realizar las pruebas de templabilidad, o en nuestro caso, las pruebas Jomini. Se localiza la probeta de tipo Jomini, que según la norma está de tener 100 más menos 5 milímetros de longitud y 25 más menos 5 milímetros de diámetro, y antes de comenzar el proceso debe estar limpia de grasas, óxido y polvo. Se debe preparar aproximadamente 400 mililitros de una solución de sulfato de cobre, en la cual introduciremos la probeta durante 5 segundos. Una vez que se tenga la probeta cobrizada, se debe secar con aire caliente. El cobrizado se realiza para evitar la formación de cascarilla durante el austenitizado. El siguiente paso consiste en calentar por encima de la curva A3, esto es una temperatura de 925 grados centígrados. Ya que se tiene la probeta lista, se debe introducir en la mufla por un tiempo de 30 minutos. Esto sirve para austenitizar nuestra pieza. Se debe sacar la probeta, insertarla en el orificio de soporte del dispositivo Jomini y enfriarla con un chorro de agua durante 10 minutos. A lo más, este proceso debe durar 5 segundos, esto con el objetivo de que el enfriamiento de esta probeta sea de abajo para arriba y que el aire no tenga nada que ver. Una vez que nuestra probeta ya se encuentra enfriada, utilizamos la fresadora para desbastar la probeta hasta eliminar la capa de cobre. Es una distancia de aproximadamente 0.4 milímetros de profundidad. Lo siguiente que debemos realizar son las pruebas de dureza Rockwell C a 1.5 milímetros, las dos primeras, y posteriormente cada 2 milímetros hasta llegar a 50 milímetros. Contestando la pregunta, ¿cuál es la influencia que ejerce el tamaño de grano austenítico sobre la templabilidad? Debemos de entender primeramente que el tamaño de grano austenítico no es otra cosa más que el tamaño de grano de nuestra pieza durante la austenitización. Este tamaño de grano de la austenita va a ser el mismo de la martensita. Ahora, podemos decir que el tamaño de grano afecta la resistencia mecánica de nuestra pieza. La relación que encontramos es que al reducirse el tamaño de grano aumenta la resistencia mecánica de nuestra pieza. En esta resistencia mecánica también entra la templabilidad. Una de las principales propiedades que vimos en nuestra práctica fue la dureza. Pero ¿cómo se relaciona esta con las propiedades de nuestros aceros? Bueno, básicamente a bajas velocidades de enfriamiento tenemos una distribución de los átomos de carbono hacia la parte de afuera de la estructura austenítica. Esto hace que los átomos de hierro también se desplacen para formar una estructura BCC. Pero, como sabemos, este procedimiento se lleva por un proceso de nucleación. El proceso de nucleación depende directamente del tiempo y de las velocidades de enfriamiento. Es decir, si subimos las velocidades de enfriamiento, no va a dar tiempo de que los átomos de carbono se distribuyan completamente en la solución. Y esto va a provocar que no sea una estructura completamente BCC. Podemos decir que los átomos de carbono quedan atrapados en la solución. La estructura que resulta de esto es la martensita, la cual se considera como una solución sólida sobresaturada de carbono atrapado en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. El hecho de que sea una estructura altamente distorsionada es lo que provoca que nuestra martensita sea súper dura.
Bueno, los átomos de la martensita se encuentran empaquetados con una densidad menor que la austenita. Estos se relacionan directamente con el tamaño de grano austenítico, es decir, si controlamos el tamaño de grano austenítico, también podemos controlar el tamaño de grano martensítico. Esto provoca que en la transformación de la martensita ocurra una expansión que produce altos esfuerzos, y esto provoca que nuestra matriz se deforme plásticamente. Y bueno, como sabemos, la martensita se relaciona directamente con aceros de alta dureza. Los átomos de carbono que quedan atrapados en los sitios intersticiales de la martensita juegan un rol determinante. ¿Por qué? Porque los átomos de hierro son desplazados por átomos de carbono en la red centrada en el cuerpo de la martensita. Esta distorsión de red de hierro hace que el movimiento de dislocaciones sea difícil, y al provocar esto podemos obtener una alta dureza y alta resistencia mecánica en realidad. Entonces es por esto que se relaciona la dureza directamente con la estructura de nuestros aceros. Existen dos tipos de temples, el correcto y el perfecto. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el temple perfecto. Este se basa en que nuestra pieza está totalmente en austenita y tiene que bajar de golpe, o sea, a un tiempo muy pequeño, a la fase de martensita. Esto para que a mis microestructuras no les dé tiempo a estabilizarse y la pieza se ponga muy dura y se logre un temple perfecto. Pero bueno, el temple perfecto es como el temple teórico, ya que este no sucede en la vida real. No podemos asegurar que nuestra pieza la vamos a enfriar toda al mismo tiempo. Entonces, como esto no pasa, tenemos algo que se llama temple correcto. Esto sucede cuando tenemos 100% austenita nuestra pieza y la enfriamos y después realizamos martensita. Pero esto no ocurrió todo al mismo tiempo, entonces va a causar un poco de inestabilidad dentro de la misma pieza, que en realidad fue lo que hicimos con la prueba Jomini. Pudimos ver que no enfriamos todo al mismo tiempo, de hecho fue gradualmente. Esto es a propósito, sin embargo, aún no haciéndose a propósito, siempre se va a enfriar gradualmente. Habilidad son aquellos que tienen un alto porcentaje de carbono. Estos aceros forman con más facilidad martensita. Los aceros que no forman fácilmente martensita necesitan tiempos muy rápidos para transformar toda la austenita en martensita. Un corto tiempo de enfriamiento puede ocasionar fisuras y deformaciones. Es muy importante tener la definición de diámetro crítico real y el ideal. El diámetro crítico real se refiere al diámetro de una barra enfriada en un medio dado, es decir, que tiene capacidades de absorción de calor ya determinadas, para que se forme un 50% de martensita en el centro de la pieza. De igual manera, el diámetro crítico ideal está dado para un medio cuya capacidad de absorción es infinita, y sobre este medio se saca la misma relación y se forma un 50% de martensita en el centro de la pieza. Para poder explicar numéricamente estos dos conceptos debemos apoyarnos en gráficas. Las gráficas fueron obtenidas en la presentación de PowerPoint de las referencias que nos dio la maestra, con los que podemos determinar el diámetro crítico ideal para cada uno de los aceros. Primeramente tenemos que obtener la composición química de nuestros aceros, es decir, por ejemplo podemos utilizar el acero 8620, que sabemos por definición que tiene 0.2% de carbono. Posteriormente ubicamos el 0.2% de carbono para un tamaño grano 8, que es típico para estas piezas, y vemos dónde corta, que es aproximadamente 0.16 en este caso, si no es que un poco menos porque la gráfica termina antes de llegar al 0.2. Posteriormente seguimos con la misma búsqueda de datos dentro de las gráficas, y sabemos que para el 8620 hay cierto grado de manganeso, níquel, cromo, silicio y molibdeno, y para eso también utilizamos la siguiente gráfica, y apoyados con el porcentaje de cada uno de estos elementos vamos a su gráfica, y en la izquierda nos dice el número que utilizamos para nuestra multiplicación. Una vez que obtengamos todos los datos para cada cero, se hace una multiplicación y se observa su diámetro crítico ideal. De esta manera podemos decir si es templable o poco templable. Además de esto, también, por ejemplo, obtuvimos los datos para todos los aceros, y en el acero 8620 obtuvimos un diámetro crítico ideal de 0.48, lo que nos dice que es un acero poco templable, ya que es un número muy pequeño.
Para el acero 1018 con una composición de carbón de 0.18 y de manganeso con un dato después de la gráfica de 1.4, obtenemos que tiene un producto de 0.2, es decir, tiene un diámetro crítico ideal de 0.2, y también dice que es aún menos templable que el 8620. Posteriormente pasamos al 1045 y con este mismo procedimiento obtuvimos un resultado de 0.37, que es un poco más templable. Para terminar, utilizamos el acero 4140 y resolviendo de la misma manera obtuvimos un producto de 1.35, que nos quiere decir que es el acero más templable de todos los que utilizamos para la práctica. Para continuar con la práctica, lo que hicimos fue realizar un fresado sobre la prueba Jomini para poder después realizar dureza Rockwell C y obtener los siguientes resultados. Después de la recopilación de toda la información, realizamos la siguiente gráfica, con la cual, para aproximar un poco mejor nuestros resultados, hicimos una aproximación polinómica de grado 3, con la que obtuvimos la siguiente gráfica, que de hecho está en rojo. Comparándola con una gráfica de referencia, podemos observar que tiene un comportamiento muy similar, por lo que podemos argumentar que esta gráfica, especialmente con la aproximación polinómica, nos describe perfectamente las durezas de nuestro acero a lo largo de la prueba Jomini. Como podemos observar, entre más cercano estemos a donde se vertió el agua, más duro es. Esto debido a que esta zona es martensita, después es vainita, después es perlita, y de esta manera va disminuyendo la dureza conforme vamos avanzando, alejándonos del lado que fue templado más rápidamente. Bueno, esta práctica me pareció muy interesante porque, aunque yo ya la había hecho antes, me sigue pareciendo que los tiempos de enfriamiento son excesivamente importantes, ya que depende, o sea, no solo el medio, sino el rango en el que tú decidas enfriar una pieza. O sea, podemos ver que la dureza varía bastante de donde se enfrió primero a donde se enfrió al último de nuestra pieza. Entonces, debemos conocer esos tiempos de enfriamiento. También es muy importante saber que hay muchas aplicaciones para este tipo de materiales, ya que, como se puede observar de la práctica, el material que fue enfriado, o sea que está más cerca del chorro de agua, tiene una dureza mucho más alta, por lo que podemos encontrar muchísimas aplicaciones para este tipo de materiales, considerando rangos de variación de las durezas conforme va avanzando en la probeta. El poder conocer este tipo de prácticas y el poder saber exactamente qué durezas tiene cada material es muy importante para la industria, porque dependiendo de la aplicación que vamos a buscar es la dureza que tenemos que tener. Entonces el hecho de hacer todas estas prácticas y poder revisar punto a punto cuáles son las durezas y cómo logramos esas durezas, ya sea con temple o con algún otro método, es importante para lograr este tipo de aplicaciones. Bueno, como conclusión, yo pienso que esta práctica fue muy interesante, ya que pudimos observar que en nuestra pieza existen diferentes fases. Esto gracias a la forma en que lo enfriamos, que fue por la prueba de Jomini. Y pues la verdad es muy interesante porque yo nunca había visto eso. Y haciendo las pruebas de dureza se observó que tienen diferentes rangos. Al igual que Paloma, yo también pude comprobar que en una misma pieza puedes encontrar diferentes tipos de fases del acero, y la verdad siento que esto es muy importante para la industria, porque tú no quieres que tu pieza tenga una ensalada de fases, simplemente quieres una sola fase en la mayoría de tu pieza, por eso el enfriado es demasiado importante que se controle. Fue interesante notar que se enfrió la pieza desde la parte donde hay mayor distancia, porque de esa manera se ve qué tanto se transmite el calor hacia el agua y qué tan rápido se enfría, y eso puede determinar qué tan rápido tienes que enfriar una cierta aleación para que se forme la martensita en todo el rango de la pieza.